Bueno, muchachos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron? Bueno, ¿qué hay de cosas? Bien, bueno, los expositores que le corresponde el día de hoy no han enviado las exposiciones. Vamos a ver a quién le corresponde el día de hoy. Ya, profe, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué viejo, cómo estás? No, profe, yo los días anoche como a las 9:30. A las 9:30. Bueno, miraremos. Bueno, le compartí la presentación porque lo hice en Drive. No, pero tiene que enviarme la evidencia porque tengo que subir una evidencia a plataforma, viejo. El Drive no me sirve. Verdad. Entonces tengo que pasarle que en PowerPoint. Sí, señor. En PowerPoint. ¿Dónde le enviaste el correo? Sí, hay correo. Ya verificamos, chino, a ver qué hizo. Neftalí. Aquí está, aquí está. Ya la descargo de acá, no te preocupes. Bueno, compañero, está lista la presentación. ¿Y el otro grupo quién era? Pero yo creo que yo no voy a poder exponer. ¿Cómo? Yo creo que hoy no voy a poder exponer. Que me tocó trabajar de día esta semana, me toca trabajar de día y pues veo el tiempo como complicado. Pero Hermano, pues, esa es una señor, nota. Esa es una nota, es importante que saque, o sea que si estamos en presencial, ¿qué hacemos? no, profe, pues yo voy. Pero es que, bailas. Ah, bueno, entonces toca acá el tiempo, viejo. Y si no, todos hacen lo mismo. Ah, no, listo. Ahorita, buenos días. Bien, sí. Tal cual, igual que la vez pasada, con copia mía oculta, sí. Bueno, chinita. Chao, chao.
Santiago Martínez. ¿Está en clase? Hagamos un llamado de lista. Ya son las 12, ya es hora. Lista de segundo turno. Entonces. El señor Brian no se encuentra. El señor Santiago Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Buenas. Del señor Rojas Hurtado. No está en clase. El señor Meneses Huertas Emanuel. Presente. El señor Arcila Escobar Ferney. Presente. ¿Sí está o no está? Sí, señor, presente. Ah, ya. Castro Samia Juan David. No está. Perfecto. Gómez Giraldo Juan Diego. Ramírez Bernal Luz Adriana. Presente, profe. Y allá tres falla, ¿no? Pilas. Salazar Profe, pero Patiño. estoy aquí. Presente. Gracias. Caballero Quintero Neftalí. Neftalí. Se voló, Neftalí. Presente, profe. Hola, hola. Hola, hola. Patiño Bravo Nicolás. Patiño Bravo Nicolás no está en clase. Wow. Bravo Nicolás. Patiño Bravo Nicolás no está en clase. Martínez Lombana Santiago. Martínez Lombana Santiago no está en clase. Gómez Corredor Sebastián. Cordero, profe. Estoy Perdón. presente. Estoy aquí. Venga, corrimos ese Cordero. Ah, no, es que ahí dice Cordero. Yo no sé por qué leo Corredor. Ay, María. Gómez Cordero Sebastián. Hagámoslo correcto. Presente, profe. Perdóneme, Sebastián. Profe, ¿tú sí me escuchaste a mí? Sí. ¿O no? Sí, señora. Sí, señora. Buenos días, profe. Moreno Peláez Sergio. Andrés. Presente, profe. ¿Quién llegó? Nicolás Patiño. Nicolás Patiño. Ah, Nicolás Patiño. Nicolás Patiño. Arribita de Santiago. Sí, señor. ¿Tú tenías falla? No, yo no tenía falla. Aquí tenemos la falla. Listo. Gracias, profe. Listo. Bueno. Entonces, don Neftalí, arranca. Te escuchamos. Guardemos. Adriana, tienes 3 fallas. Ya con eso pierdes, China. ¿Qué hacemos? Ah, ¿cuándo ¿Por qué llegas? 3 fallas de cuándo, profe? Yo no sé. ¿Cuántas veces ha faltado? Una, sinceramente una. Sinceramente, una. Las demás he entrado tarde, pero entro. No avisa, no avisa. Ahí van. Vaya a confiar en tu palabra. Listo, China. Una fallita, dejémosle a esa muchacha. Bueno, entonces, Neftalí, arranca, dale. Y, profe, pues, la verdad yo estoy conectado al celular. ¿Será que usted no me puede compartir las diapositivas? Por Claro, favor. claro que sí, no hay ningún lío, ni más faltaba. Para eso estamos. Pero yo creo que poneré por ahí 10 minuticos, profe. ¿Cómo así? No entendí. Yo creo que pues haré por ahí la presentación en 10 minuticos. No, bien expuesta, viejo, Pero porque la verdad, no, pues, profe, la verdad, pues no tengo tiempo. Pues, ¿para qué me voy a poner a decirte que me demoro más? viejo, pero O es si que no, envía, estamos en clase, hermano. por eso, profe. Es que Pues si quieres, otra. regálame a las 8:30 y yo a las 8:30 te hago el favor y les pongo bien entonces. Ah, pero me hace el favor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a las 8:30 entra y expone bien. Ok, Listo, listo, a ver. dale. Dale. El señor Santiago, ¿está o no está en clase? No, no está en clase.
Este muchacho ya perdió la materia. Bueno, dentro de ese esquema, efectivamente, compañeros, hemos avanzado en el ejercicio de todo lo relacionado con las redes, las ponchados pertinentes. Veíamos acá el concepto de lo que corresponde a lo que va a exponer este muchacho Neftalí, que es el cableado estructurado. Bueno, dentro de ese tema que veremos efectivamente adecuadamente está la estructura de por qué es importante ponchar de manera física. De pronto en Colombia no se tienen los recursos para estar una conectividad de manera alámbrica con fibra óptica. Entonces se toman los recursos, obviamente, de un cableado, de un encauchetado, de un RJ45, de un par trenzado, que permite igual transportar a altas velocidades los datos del punto A al punto B. Entonces, este proceso de la importancia del cable, pues obviamente nace desde el momento en que la interrupción de la señal aún todavía no es constante, aún todavía no es frecuente. Entonces, esta señal todavía se ve interrumpida por ruidos, hasta el mismo perro muchas veces en la casa, por una señal que se interrumpe y porque fácilmente es violentada por cualquier usuario en un momento determinado. Entonces, este esquema de poder elaborar un tipo de red, no importa su topología, para que se conecte a una clase de red, pues realmente se hace importante y relevante toda vez que se requiere que la señal llegue en su estado original. Eso lleva a un punto de aseguramiento de los datos del SID. El SID no solamente nos da el aseguramiento desde el punto de vista de hackeo, también el SID nos lleva al aseguramiento de los datos desde el punto y el enfoque de la calidad de la señal, de la calidad de los datos, del envío de un paquete de datos y la llegada de ese mismo paquete de datos que no haya sido interrumpido por una señal diferente. Independiente de si dejamos de lado la seguridad informática, hablamos de físicamente el transporte y la evolución del mismo, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente la señal también se degrada, la señal también se interrumpe, la señal también sufre serios trastornos en el proceso de transporte, en el proceso de envío. Las canaletas, las señales, los cables que están tirados en la mayoría de las empresas están revueltos con la señal análoga, con la señal eléctrica. Esto hace que la señal eléctrica perturbe la onda de la señal digital y logre interrumpir, fragmentar, distorsionar los datos. De pronto adelantar los mismos, de pronto el paquete de datos llega a la mitad de primera, la primera parte llega de últimas y la última de segundas. Entonces, dentro de ese paquete se tiene que tener un aseguramiento siempre de ese esquema. Los beneficios son los que estamos nombrando, precisamente que los datos lleguen completos, que no se interrumpan, que efectivamente no sufran cambios y transformaciones, que el SID opere al 100% en un proceso de aseguramiento de información desde el punto de vista de infraestructura. La infraestructura de manera regular en el cableado estructurado, pues siempre se ve fragmentada porque los ponchados quedan mal terminados, porque las conexiones quedan haciendo un ciclo, porque no determinan una IP dentro del esquema de las redes. Entonces se hace importante que ustedes logren identificar adecuadamente cómo configurarlo. Acá miremos sistema de información. Dentro del sistema de información, nosotros siempre vamos a encontrar todas las características de nuestra máquina, recursos de hardware, las tarjetas de entrada y salida, los IRQ, siempre los vamos a encontrar. Los componentes que contiene ese sistema, la multimedia, los CD, los discos duros, la pantalla, el infrarrojo, la entrada, el módem, la red, acá tenemos la red. Entonces se hace necesario que los adaptadores que están viendo aquí ustedes en pantalla, coloquemos acá mi lapicito rojo. Acá está. Entonces, el adaptador sea un elemento pertinente que tenga las características adecuadas al sistema que estoy trabajando. Fíjense que el hardware que está en ese momento trabajando en el sistema
tiene una VPN. Una VPN de identificación que permite la comunicación directa y asegurada con el software de protección que se está trabajando. Por tal motivo, los protocolos que se tienen aquí definidos dentro de la red, aquí están definidos sus características, garantiza la entrada, garantiza la difusión, garantiza la velocidad de la cantidad de transporte, tamaño máximo del mensaje de 0 bytes, orientando del mensaje si se reorienta o no, perdón. El tamaño mínimo del direccionamiento, que son de 16 bits. Orientación a pseudodifusión, no. ¿O qué es la pseudodifusión? Que efectivamente automáticamente exista un segundo nivel, un segundo llamado que pueda enrutar, un segundo cable que pueda abrir la señal, duplicarla y automáticamente se duplique y haga una pseudodifusión de datos. Que exista una compatible con difusiones de datos, no. Únicamente que los protocolos estén definidos para llegar a un punto determinado y a una máquina específica. Acá ampliamos este. Que la compatibilidad de la información con la conexión no tenga compatibilidad porque, como digo, si hay varios cables en esa red, pues seguramente podemos llegar a estar enviando datos a otro operador. Compatibilidad con información de conexión, menos, ¿cierto? Compatibilidad con el cifrado, no. El cifrado tiene que ser privado, el cifrado tiene que ser exclusivo. Entonces, ese cifrado solamente tiene que ser conocido por el usuario destino, exclusivamente. Compatibilidad con datos de expeditos. Expeditos significa oportunos. Expedito significa al instante. Entonces, claro, que efectivamente cuando se envíe la señal, el receptor responda que está de acuerdo y está en espera de la información. Compatibilidad con cierre correcto. Claro, que efectivamente haya un código de verificación, el último bit que establezca la señal del mensaje que termine en este punto y debió haber comenzado en tal punto. Entonces, habrá el control automático. Esto, si usted no lo activa, si usted no lo reconfigura, automáticamente vamos a tener inconvenientes. Pero obviamente, acá tienen que estar mirando que el dispositivo del VPN esté activo. ¿Cómo se sabe? Porque aquí no vamos a tener ningún elemento adicional. Si aquí apareciera algún elemento adicional del VPN, significa que nos están infiltrando. El VPN que estamos trabajando en este momento es propio de la máquina, por tal motivo no requiere una identificación de un hardware o software independiente o diferente. Estos elementos de actualización de información son todos los dispositivos que están prestos, los puertos, las tarjetas, los chips, los recursos de entrada, de salida, la memoria, el disco duro, absolutamente todos los elementos están aquí activos, como puede ver. Si alguno de estos recursos estuviera en estado negativo, ¿sí? O no activo, no habilitado, tendríamos alguna situación de verificación, de chequeo, algún hacker, algún desbordamiento de información, etc. Los IRQs, ¿qué es los IRQs? Los IRQs nos van a definir cada una de las direcciones exactas por donde se están comunicando los puertos de trabajo. Entonces aquí vamos a encontrar automáticamente todos los IRQs, veas, tenemos hasta aquí 100, 350 IRQs debidamente conectados, ¿correcto? La memoria, pues la memoria, la que tenemos en otro momento en RAM, qué bancos se está utilizando, cuáles son las direcciones que está trabajando, qué chip los está pidiendo, qué buses los está solicitando, qué puertos le está haciendo el acceso a esa memoria, el procesador si está utilizando alguna parte de la memoria y si está o no está activa. Si algún elemento, digamos, aquí hablemos del PCI bus, acá, estuviera desactivado, seguramente que estuviéramos generando algún conflicto. Si yo quisiera matar alguno de esos puertos, de pronto el bus de control de alta difusión de audio, pues aquí simplemente lo dejo en estado inactivo, ¿correcto? Cerrar búsqueda. Bien. Eso dentro del concepto de lo que se llamaría el aseguramiento de las redes. Y nosotros tenemos que ver en el equipo estos elementos que estén debidamente definidos y actualizados. Bueno, aquí tenemos estos simplemente unos direccionamientos de stock, de la memoria, de los puertos que tenemos acá en este momento, abrámoslos. ¿Qué puertos tenemos? Entonces ponemos puerto serial y el puerto paralelo. Entonces los seriales son los que nos va a mostrar aquí el sistema.
a ver qué sistemas tiene abierto en serial y qué sistema tiene abierto en paralelo. No hay paralelo ninguno porque no hay ninguna impresora. Los paralelos son los que utilizan regularmente las impresoras y algunos elementos de video. Los seriales son todos los que utiliza las últimas tecnologías como las tarjetas, el RJ, el cableado, el bus de datos, el mouse, bueno, teclado no porque ese es un portátil, pero pues podríamos conectarle un teclado, ¿correcto? Entonces, aquí estaríamos con todos los puertos. Los puertos son básicos, los que nosotros conocemos de entrada. Por acá, ustedes recordarán los puertos. Miremos por acá unos puertos que tenemos. Efectivamente. Cableado, arquitectura. Puertos. Acá está. Profe, entonces una preguntilla, aparte del Una tema. preguntilla, dale. Digamos en esas, es que yo sé que solamente falté una clase, pero en las otras de pronto pude haber llegado tarde. Ahí, ¿qué hacemos? No, ya te quité Mire las las... fallas. Recuerde que confié en tu palabra, que me diste que una, entonces ahí Sí, te quedó una. bueno. Que esa me Ahí. tocó repetir la clase porque sí era, ese día sí era súper importante. Bueno. De resto sí he entrado, pero tardecito, pero entraba. Bueno, ok. Vea, los tipos de puertos que nosotros llegamos a identificar en un momento determinado, pues lo vemos atrás de la máquina. Los externos, ¿no? Porque tenemos puertos internos también. Así como tenemos periféricos, internos y externos, también tenemos puertos internos y externos. No solamente los puertos que ustedes están viendo en pantalla, efectivamente estos que están acá, ¿cierto? El del mouse, la corriente, el teclado, la pantalla, las de audio, los puertos de teclado, los puertos HMI, la impresora y demás puertos, pues no son, esos son los de tipo externo, ¿correcto? Pero existen unos puertos de tipo interno que se conectan los diferentes elementos que vemos, las memorias, donde conectamos los sockets, los slots del procesador, el socket del procesador, el socket del chipset, etc. Entonces esos puertos también nos llevan a un punto específico y determinado, ¿correcto? Esos puertos efectivamente los podemos identificar como puertos externos, ¿sí ve? Conectores de 6 pares, puertos aquí, 6 pares porque tiene 6 hilos. Acá en este puerto de teclado, el verde es el teclado y el mouse es el fucsia. Entonces tenemos 2, 4, 6. Este punto central, acá lo voy a colocar guía, este punto central es una guía, es un tope, igual que ocurre acá, este es un tope de entrada. Y aquí entran los pines del teclado y los pines del mouse automáticamente, ¿correcto? Entonces ahí lo colocamos en el puerto que nosotros utilizamos y conectamos. Ahí alcanzamos a ver el redondel del puerto, el cable que viene del teclado y el cable que viene del mouse. Este es el antiguo puerto mini DIN 6 pares, PS2, pero pues este ya ha venido saliendo del mercado y ha sido reemplazado con los puertos USB. Estos conectores contienen 6 pines y una lingüeta o guía, simplemente es de color, bueno, así lo de menos. Miremos acá, la siguiente. Entonces, tenemos el puerto de RJ45, ¿cierto? Este puerto, como lo podemos ver en pantalla, efectivamente, se conecta el protector del RJ que permite que no pase lo que pasa con algunas ponchadas, que cuando le dejan el RJ mal ponchado, con el encauchetado por fuera del RJ, de la uña, pues automáticamente este puede tener el peligro de que se suelte, que se zafe, que comience a aflojarse. Este pequeño protector azulito le facilita al RJ, a la uña y al cable que se asegure un poco, porque este lo que hace es subir el cable hacia arriba para que la uña no se esté dañando. Y uno coja el cable cuando lo va a sacar del encauchetado azul. Apriete la uña de seguridad, obviamente hay que bajarla y si no, pues se va a romper. Es una interfaz física comúnmente usada para conectar desde los cableados estructurados para el Internet. Entonces, ella tiene siempre esa estructura. ¿Qué, profe, cómo vamos? ¿Yo ya? Ya. Bueno, aquí dándole una pequeña rajadita a los puertos. Termino la clase de puertos. Algunos puertos que tenemos efectivamente, como los que vemos en pantalla. Entonces tenemos un USB, tenemos un USB tipo 2, ¿cierto? Tenemos un USB tipo 3
y los diferentes mini A y mini B y de tipo USB 3 y B, ¿cierto? El micro, las de tarjetas, el micro B y el micro B doble de USB, que se utiliza para precisamente el transporte y la conexión de varios dispositivos como cámaras, como videocámaras, joystick y demás características. Bueno, entonces, desde esa línea démosle la oportunidad a nuestro amigo Neftali. ¿Listo, Neftali? Te Sí, escuchamos. toca. Profe, ¿me hace el favor y me comparte las diapositivas? Claro que sí, con todo gusto. Un segundito. Tu diapositiva, creo, la debo tener acá. Puertos, mecanismos de protección. Que me acá. Cableado. Esa tú me la enviaste por la baja. ¿Son mecanismos de protección? No. ¿Cómo llama tu exposición? Exposición, profe, digamos normal. Exposición Neftali Caballero. ¿Le colocaste algún nombre? Sí. La MK KW. Ah, la exposición, perdón. Ya se me olvidó dónde las había dejado. Bueno. Bueno, todo tuyo. Buenos días, mi nombre es Neftali Caballero. Voy a presentar la exposición de redes y cableado estructurado. ¿Puede siguiéndola pasar, profe? Claro que sí. ¿Qué es el cable estructurado? Cuando hablamos del cable estructurado nos referimos a un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones que forman la infraestructura de implante de una red local en un edificio o recinto. Y su función es transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores correspondientes. Las ventajas del cable estructurado es que plan de integración de señales, misma conectividad, fácil mantenimiento, funcionalidad máxima, capacidad de ampliación, máximo rendimiento, administración del sistema, versatilidad. ¿Vas a explicar cada una de ellas o qué? ¿Cómo está? Ya, sí, señora. No, profe, no. Pues esa sí no las integré nada. Esa sí, pues no voy a explicar ninguna de esas. Dentro de las ventajas que se tiene con esta red, precisamente el plan de integración de señal. ¿Qué significa? Que cuando uno tiene un router, un switch, un rack, pues efectivamente puede llegar a empalmar varias redes al mismo tiempo. Entonces el cableado estructurado tiene esa facilidad que usted no tiene que tener tanto protocolo extraño o específico para poder concretar y empalmar diferentes señales de diferentes redes de diferente topología. Podemos empalmar una topología estrella, una topología bus, una topología anillo, una topología malla, sin ningún inconveniente. Simplemente llevamos el cableado al rack, al hub, al switch, al armario, no importa. Simplemente de ahí cogemos la IP que estamos conectando al resto de las redes que estamos queriendo empalmar. La misma conectividad, lo que acabamos de decir, dentro de la misma cableado que nosotros tengamos estructurado, que se haya diseñado, que se haya montado, con la topología que hayamos implementado, pues la misma señal, la misma conectividad nos va a permitir fácilmente conectar y unir los diferentes sistemas y las diferentes redes. Bueno, fácil mantenimiento. Claro, el cableado estructurado no tiene que limpiar el polvo, no tiene que desconectarlo para
para ajustarlo, no, no. Es simplemente que verificar que los conectores tengan muy bien su conectividad, que no esté zafa alguno de las líneas o que alguna de sus engranajes de la uña, del RJ, esté a punto de zafarse. Entonces, no tiene mayor complique el fácil mantenimiento. ¿Cuál es el soporte? Pues simplemente quita y ponga. Usted coge un cable, un patch cord, o sea, un pedazo que se denomina patch cord de 1, 2, 3, 4, 5 metros, depende de la distancia que la tenga. Máximo, Neftalí, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo crear un patch cord? ¿Un cable? Del tamaño que uno quiera, ¿no? El tamaño que uno quiera, mentira. El tamaño máximo para ese caso que tenga un buen rendimiento se le corresponde a más o menos 50, 30 metros. Ahí de para allá la señal comienza a degradarse si no tiene algún repetidor, si no tiene algún... Pero digamos, pues si uno le coloca, pues cada 50 metros, digamos, le coloca un módem o algo Pero que sí. ojo, lo que la pregunta es, ¿de qué tamaño es el cable? La otra es que usted haga unos repositorios como el blog, como Uniones. tecnología blog, donde usted repotencia la señal. Ahí no hay Ah, ya, problema. ya, ya. Ah, ¿Ve? listo, profe. Pero el Qué pena. máximo entre tramo y tramo sería entre 30 y 50 metros, ¿correcto? Listo. Bien, funcionalidad máxima, pues la funcionalidad máxima, como lo hemos probado y como lo probó por ahí un compañero cuando hizo su conexión, es que mejoró la señal alámbrica de un 60 a un 100%. Entonces, esa es la funcionalidad que tiene el tener un cable, un cable alámbrico. Capacidad de ampliación. La capacidad, efectivamente, a diferencia de la señal de señal inalámbrica, es que a medida que usted se va conectando, pues se va reduciendo el tamaño. Si a usted le llegan 10 gigas y tiene 3 máquinas, a cada máquina le corresponden 3 gigas de las 10. Si usted conecta otro, entonces a esas 4 máquinas le llegan las mismas 10 gigas, entonces van a repartir la capacidad más o menos en 2.5 gigas para cada una. Entonces, mientras que en un cableado estructurado, usted efectivamente también va consumiendo, obviamente, pero usted tiene la ventaja de que puede colocar lo que acaba de decir Neftalí, un hub, un router, un repetidor que duplica la señal automáticamente. El administrador del sistema queda más fácil de gobernar porque lo puede centralizar y lo puede centralizar desde la terminal que usted quiera. Usted le puede dar el control. Usted puede tener el servidor súper poderoso, la última cucaracha, pero usted se encuentra en la oficina de presidencia. Entonces ya tiene una máquina un poco más baja gama, pero usted quiere gobernar, quiere estar vigilando, quiere dar instrucciones, quiere hacer alguna acción específica sin tener que desplazarse al centro de redes, pues desde allá puede tomar el mando y puede cambiar el centro de mando del sistema o de la red que está implementada. La versatilidad. ¿Qué significa versatilidad, Neftalí? Versatilidad. ¿Habría algún compañero qué significa versatilidad? No, estos muchachos estamos Pues mal de español. que se podría llegar a moldear de múltiples maneras, ¿no? Es correcto, correctamente. La versatilidad, como lo dice mi estimado Juan, efectivamente que es adaptable, que es acomodable, acoplable, ¿cierto? De las diferentes estructuras, formas. Mientras que una señal, me toca tener una línea de repetidores o de receptores de la misma para poderla expandir nuevamente. Porque si yo estoy en una casa y la caja tiene una serie de muros, ventanas de doble vidrio, pues seguramente que esa señal no va a pasar tan fácilmente y va a pasar con cierta degradación. Entonces la versatilidad del cableado estructurado nos da esa característica. Sigue, Neftalí. Desventajas. Desventajas. Diferentes trazos de cableado. Reinstalación para cada traslado. Cable viejo acumulado y no reutilizable. Incompatibilidad de sistemas. Interferencias por los distintos tipos de cables. Mayor dificultad para localización de averías. Necesidad de un estudio previo
personal capacitado. Bien, ¿qué significa? ¿Va a explicar? Pues digamos, profe, digamos, diferentes trazado de cables que muchos, uy, no, profe, y ahí bailas, ahí sí Bueno, como que no. entonces, le doy. Cuando hablamos de desventajas, dice diferentes trazados de cables. ¿Qué significa? Que efectivamente cuando no se tiene una norma, una estructura específica dentro de la organización, pues los diferentes trazados en un momento determinado pueda que llegue algún usuario, algún manager de redes y mantenga que va a conectarse a la siguiente departamento, a la siguiente empresa, al siguiente edificio, etcétera. Entonces, esos tramos, si no están debidamente bien definidos en su tamaño y su capacidad, pues va a generar un ruido, va a generar interrupción, va a generar molestias en toda la red, no solamente en el tramo que está ampliando, sino que va a causar esas incoherencias. Pero efectivamente, los diferentes tramos que usted tenga en una red le pueden generar a la empresa, más que a la empresa, más que al sistema, una reestructuración de su infraestructura, abrir huecos, colocar canaletas y obviamente trazar toda la empresa cableadamente. Por eso existen unas escaleras, ¿cierto? Unos transportadores de cables que ustedes lo ven en algunas empresas. Si ustedes van a la Secretaría de Educación, ustedes se van a dar cuenta que en los techos, en la Fiscalía, en la Contraloría, en el techo, que pareciera que fueran descubiertos, pero es que así es el diseño, entonces pasan todas las regletas de transporte de cableado. En esas regletas de transporte de cableado que parecen escaleras, uno pensaría que el que entra de primera vez y ve allá al techo, dice, uy, ¿aquí dónde cuelgan las escaleras? No, 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 no. Esa escalera es la que transporta todos los cables de esa organización, de esa empresa, ¿correcto? Y eso, Hay pues, muchos edificios que están bien, ¿cierto? sí, señor, correcto, sí. Si algunas empresas no están debidamente estructuradas desde un principio y organizadas así, tienen que comenzar a romper muro, a tirar cable, a tirar canaleta, y pues obviamente esos tramos van a causar dolor de cabeza. Reinstalación para cada traslado. Entonces, cuando es como cuando usted hace un traslado de vivienda. El trasladarse del apartamento a una casa o de una casa a un apartamento, pues le va a causar a usted una molestia la berraquísima, porque si va de un apartamento a una casa, los muebles le quedan supremamente pequeños, porque el apartamento es mucho más pequeño, ¿correcto? Y tiene que volver a organizarlos, tiene que volver a mover, desbaratarlos. Entonces eso pasa con las redes. La red que usted tenga en una empresa no se la puede llevar, ojo, no se puede llevar esa red, tiene que desecharla. Automáticamente tiene que llegar a la otra empresa y volver a montar nueva red, a volver a tirar cable, volver a tirar canaleta. Esa es una desventaja, pero pues, y así esté funcionando de maravilla. Pero si la organización estaba en una casa y compró un edificio, pues ese cableado no le sirve ni para el baño, ¿correcto? Cable viejo acumulado y no reutilizable. Claro, total. Un cable que usted tenga por ahí de un RJ, de un cableado estructurado, no lo utilice, no lo reencauche, a menos que usted lo tenga ya debidamente certificado y verificado, porque ese cable pasa como con un alambre dulce. De tanto manipularlo para arriba y para abajo, pues obviamente se va a romper. Si nomás viene de fábrica ya roto en algunos tramos, entonces obviamente cuando usted lo quita de la pared, del techo, del cableado, de algún lado, pues el pobre cable sufre la fatiga normal del movimiento de un cable. Entonces, cuando usted lo desconecta, el movimiento para un lado y para otro lo comienza a fatigar. En un momento determinado, pues se va a romper esos hilos, porque recuerde que esos hilos son de cobre. Entonces, automáticamente con tanto movimiento, pues tienden a quebrantarse para allí y para acá. Y si ha venido ese cable estando quieto durante más o menos unos 2 años, y usted lo llega y lo saca y lo enrolla bruscamente y lo arruga bruscamente, pues los pequeños tramos donde usted lo doble, ahí de una vez hace clic y se rompe. Los materiales, compañeros, si no tienen un protector adecuado, pues sufren fatiga de cristalización, porque la molécula necesita
un refresh constantemente. Por eso los edificios, las casas, cualquier infraestructura, al cabo de un tiempo determinado se ve usted fragmentado. No es que haya quedado mal construido, no, sino que efectivamente los asentamientos, la diferente fatiga del material, pues tiende a cristalizarse y en un momento determinado pues rompe su dureza. Una Señor. pregunta, ya estamos por ese lado. Y entonces, más o menos, ¿cuál es como el estimado de que, por ejemplo, se haga un cambio de cableado completo pues, en toda una compañía? Sí, ese es O una... pues, ese es, ¿qué factores hacen que uno diga, bueno, este cableado por ahí en 5 o 10 años tienen que cambiarlo para uno decirle a la empresa, bueno, de aquí a 10 años ustedes tienen que hacer todo el cambio pues, del cableado? sí, eso es cierto. ¿Qué recomendaciones y qué factores se tienen en cuenta? Efectivamente, el periodo donde ha estado instalado, la movilidad de los diferentes puntos, ¿cierto? Entonces, esos elementos de haber estado moviendo los diferentes puntos, volviendo a haber tirado nuevos cables, volviendo a haber alambrado nuevos espacios, pues se hace que ya se vuelve saturado. Es como cuando usted tiene, a ver, le digo yo, en una habitación tiene la sala, y de pronto usted dice, no, pero aquí me reacomodo y coloco el barcito, no, pero aquí me reacomodo y coloco un bañito, entonces allá en un último rincón, entonces ese reacomodamiento en el mismo 3 metros cuadrados, pues va a generar una fatiga del espacio y en un momento determinado se va a ver lleno, no se va a ver espacioso, no va a tener respiración y hay que decir, bueno, o tumbamos y ampliamos o dejamos solamente una sola porque ya no le cae más y se nota que hay ya acumulamiento, ya no hay buena comunicación y demás. Entonces uno hace ese levantamiento previo, le pregunta a la compañía, ¿cuánto hace que hizo usted esa instalación de red? Entonces, en alguna parte ese cable ya está fragmentado. Recuerde que ese cable de manera regular o cualquier cable de manera regular viene hasta ya de fábrica, ya viene dañado, ya viene roto. Entonces, fíjense con lo que pasa con los cableados de la luz. Ustedes se dan cuenta que lo van cambiando cada tanto, ¿cierto? Porque el viento, el sol, el agua, van dañando el encauchetado. Y el encauchetado permite penetrar el frío, el endurecimiento. No sé si ustedes han visto que en los discos duros vienen unos conceptos se llama high density y low density. Entonces, el high density significa que efectivamente tiene una lectura de altas velocidades cuando la molécula del platino que viene dentro del disco duro se expande. Entonces, esa expansión de ese platino, pues nosotros no lo vemos como la gelatina, no. Para nosotros es transparente. Uno puede tener en la mano el disco duro del platino, que obviamente no se puede tocar, pero digamos que lo sacamos, y en la mañana a las 5 o 6 de la mañana, donde la densidad se baja tanto, el sistema freático se cae a cero, pues la molécula del acero se logra modificar, entonces se expande. A medida que va cogiendo calor, a medida que va arrancando el día, la molécula vuelve y se contrae y de pronto en la empresa, en algunos edificios, en algunas casas, alcanzan a escucharse ruidos como clic, clic, como encajes, como una piedra, como algo que se cayó, como algo que tronó. No, es que la molécula del hierro se está acomodando fácilmente. Entonces eso va a ocurrir por mucho tiempo y se verán. Eso mismo pasa con los cables. Algún cable que esté tirado de una oficina a otra, de pronto movieron la pared, de pronto la oficina del lado cayó más, subió, bajó, la canaleta le dieron una patada, la cogieron con la silla. Entonces esos movimientos hay que mejor aconsejar a la empresa de que ese cable ya está degradado, ya está en malas condiciones y está generando ruido. Ese ruido es la mala comunicación, el mal transporte y el mal de identificación de señal. Entonces, ¿qué se dice? No, pues mejor cambiemos, que nos sale más barato que estar haciendo parcheos, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere Juan. Y pues sí, de pronto depende, como le comentaba, si hiciste un buen levantamiento de información, puede ser 5 años o puede ser 10 años, en el que si usted analiza que esa empresa está en el edificio y se está modificando, se están moviendo frecuentemente,
es una zona freática bastante sensible, donde las paredes se rompen, pues la canaleta tiene que romperse, el cable estirarse, y ahí es donde se rompen y se truenan. Entonces, se recomienda que haga una verificación periódica, ¿cierto? En promedio de cada 6 meses, ¿cierto? Pero el equipo de ingeniería de redes tiene que estar al tanto de eso, o sea, ustedes los de ingeniería tienen que estar verificando siempre la conectividad y la conexión adecuadamente. Pero cuando ya ven que todos los puntos a la mañana siguiente aparecen desconectados, aparecen sin conexión, pues entonces dicen, no, no, pero un momentico, paremos. Aconsejamos que efectivamente hagamos una reestructuración de cableado y volvamos a tirar todo el cable necesario. Dice que personas capacitadas. ¿Por qué personas capacitadas? Bueno, es que efectivamente cualquier usuario, veíamos en la diapositiva anterior, puede coger el RJ45 y lo jala. Hay que apretar la uña para que ella baje el switch, el clic, y se desengrane del puerto donde está engranado del puerto RJ. Porque si lo jala duro, pues va a partir la uña. Posiblemente parta los dientes del RJ. Los dientes son en los hilos donde se conecta cada uno de ellos, y con uno solo que se dañe, hasta ahí llegó el RJ, no sirve ni para la basura. Entonces, es importante. Dale, Nef. ¿Por qué es importante? En el mundo de los negocios actual tan competitivo, las empresas deben mejorar sus comunicaciones interiores y exteriores para mantener su crecimiento en el mercado. El cableado estructurado se enfoca primordialmente en el que la forma de conectar los cables sea unificada y no existan variaciones. La importancia que tiene el cableado estructurado es que hace más eficiente el trabajo de la red, facilita los MAT y hace más accesible la inversión. ¿Amplías o qué? Pues ahí, digamos, más adelantico sigue las otras donde para ampliarlo. Bueno, entonces avancemos. Las ventajas. Hay que destacar las siguientes ventajas que tiene el cableado estructurado. Confiabilidad. La confiabilidad se refiere, compañeros, a que efectivamente el cable nos permite llevar la señal entera de un punto a otro, del punto A al punto B. Y es un desempeño más garantizado hasta más o menos hasta 20 años. Es correcto. Y la modularidad. Prevé el crecimiento, se planea su instalación con miras hacia el futuro. Pues digamos, siempre van enfocados no en el presente, sino que van enfocándose más hacia lo que pueda suceder más adelante, sí, en el futuro. Pues no sé. Sí, la modularidad se refiere, Nef, a que efectivamente podemos adaptarle diferentes topologías y podemos conectarnos a diferentes clases de redes sin ninguna protocolo específico, sin ninguna razón crucial que garantice que efectivamente es obligatorio tener como cuando uno se va a viajar a otro país. Cuando uno va a viajar a otro país, efectivamente le exigen la visa, el pasaporte, haberse registrado y todas las características que exige el país. Entonces, esa adaptabilidad al otro lado, pues nos genera a nosotros costos. No, nada, yo pensaba que tenía otro man ahí. ¿Cómo? No te entendí. Neftalí, ¿qué? No lo entendí. No, no, profe, seguro. Seguro se cuentan con placas de pared debidamente instaladas y cerradas en las áreas de trabajo, así como un área restringida o un gabinete cerrado que hacen las veces de closet de comunicación. De esta manera se garantiza que el cableado será más duradero. Los famosos armarios, ¿verdad? Se refiere. De seguro. Sí. Digamos, sí, digamos de cuarto donde están, digamos, los servidores. Que son restringidos. Sí, exactamente, que son restringidos para algunos usuarios.
Sí, estos ventajas del cableado efectivamente permiten generar unos centros de acopio donde llegan todas las conexiones y donde salen todas las conexiones para los diferentes puntos o nodos de esa red o su topología según esté estructurada. Entonces, obviamente, mantener un centro vigilado y controlado pues da muchísima confianza. Estético. Existe una gran variedad de materiales que pueden lograr la perfecta combinación para aceptar las necesidades, desempeño, estética y precio. Tradicionalmente, la infraestructura de cable de un edificio corporativo es el último en lo que se piensa. Sí. De hecho, los cables no son contemplados en el presupuesto y construcción inicial. Su planeación instalación se realiza cuando el edificio está listo para ocuparse. Es correcto. Ese era un concepto que ya ha sido relevado dentro de las ventajas de un cableado estructurado. De hecho, cuando usted está diseñando una red, tiene que mantener una estructura, un diseño armónico con el entorno, con el ambiente, para que obviamente no se vean afectados ni los procesos, ni las acciones, ni las actividades de dicho punto, de la empresa, de la organización, etcétera. Porque no sería sano que efectivamente el hecho de que usted sea el terrible de redes no significa que haga lo que se le da la gana, no. Usted tiene que mantener un comportamiento de distribución y montaje de la red armónico acorde a la compañía, ¿correcto? Entonces, no es que uno llegue a una empresa y haya cable tirado por toda parte porque es que el ingeniero de redes es el Tebas y no se le puede decir nada. No, no, no. Pues ahí faltó otro proceso, digamos, fácil administración. La Que fácil. al, Sí, esa divi- es la hemos visto. Léala. que al di- que al dividirlos en varias partes tienen mejor administración para los usuarios, para el que lo hace, mejor dicho, para el que va a hacer ese ejercicio. El manager de la red. Efectivamente, el cableado estructurado, aparte de estar centralizado en un servidor o uno de los puntos, uno de los nodos que puede tomar el mando, también puede definirle a la red ciertos protocolos y permisos de asequibilidad a ciertos procesos. Entonces, al dividir este ejercicio de gobierno y control, pues está garantizando efectivamente la rentabilidad de la red y su rendimiento. Significa que le comparte ciertos controles al departamento de contabilidad, el acceso y la salida, al departamento de bodega, de inventarios, de acceso privilegiado, exclusivo para ciertos usuarios, y no tiene que preocuparse de que el servidor se esté fatigando, de que aparte de que está gobernando la data de la compañía, tenga que gobernar el acceso, las futuras riesgos, los futuros imprevistos que lleguen a presentar, sino que esos pequeños controles ha montado guardianes en diferentes departamentos que le facilitan el control preciso y exacto de los usuarios, procesos y procedimientos a dichos puntos específicos, a dichos nodos. Beneficios. Beneficios. Integración de redes. Se pueden integrar redes de área local LAN o incluso más extensa, WAN. Control acceso remoto, administrador de servidores, administración. Administración eficaz y sencilla, integración, fácil mantenimiento, alto rendimiento, mayor seguridad. Pues ahí cada una está definida más adelante. ¿La paso o lo explica? Pues pásela. Integración. Se pueden integrar redes de área local LAN o incluso más extensa WAN. La principal misión es poder contar con una infraestructura elemental y de esta manera sacar el mejor provecho de los recursos con los que cuenta la institución, así como también la creación de una infraestructura interna, intranet. Esto le permite a la organización enviar o recibir datos entre las personas que hacen la vida en ese lugar y entre los sistemas también se agiliza la toma de decisiones, junto a las gestiones y procesos de la empresa, el área comunicacional y el almacenamiento.
La integridad, bueno, lo que acabamos de explicar, precisamente la integridad del cableado estructurado, más fácil no lo puede haber pintado en la gráfica anterior. Se puede trabajar sin ningún inconveniente diferentes tipos de redes, de una LAN a una WAN, de una PAN a una LAN a una WAN, sin ningún inconveniente. Entonces, eso facilitaría el ejercicio. Como lo dice el concepto que tiene ahí este muchacho en pantalla, pues sí, la integridad facilita la conexión, los controles, los protocolos del acceso a la misma. Control y acceso remoto. Nace el requisito de implementar una red de máquinas que se conectan a servidores que estén centralizados con base de datos específico con sistemas propios que sean vitales para la compañía. Administrador de servidores. En este sistema es vital importancia, ya que pueden asegurar que los administradores de red puedan planear la seguridad de todos los datos que recorren dicha red. Asimismo, facilita la configuración eficiente de todos los procesos dentro de la compañía. Administrador de servidores, listo. Administración eficaz y sencilla. Esta opción ofrece la facilidad que los recursos se puedan mover de puesto en el lugar de trabajo y poder acceder a los mismos servicios o incluir servicios a la red sin la necesidad de volver a hacer la instalación del cableado, animorando costos y tiempos. Integración. Con este mecanismo se pueden integrar varios servidores de la red, como por ejemplo datos voz, imagen sistema de seguridad, alarma, entre otras. Con un mismo sistema, al integrar estas aplicaciones se puede emplear un canal de distribución para transportar todos los cables encargados de llevar la señal a cada salida de información. ¿Amplías o? ¿No? Fácil mantenimiento. Este sistema cableado estructurado de fácil mantenimiento, ya que se hace seguimiento a una sola estructura de cableado y no múltiples, por lo que se reducen los costos considerablemente. Alto rendimiento. Si usted cuenta con cableado estructurado, tendrá una mayor velocidad de conexión de datos entre los equipos de la empresa porque se transmiten a través de fibra óptica. Mayor seguridad. El establecimiento que cuente con una red cableado podrá tener mayor seguridad tanto en el ámbito de información, así como en la seguridad, orientando al personal que hace vida en las instalaciones del mismo modo. Es seguro porque debido a su instalación, el personal que no se encuentre autorizado no puede modificar su sistema. Componente y su sistema del cableado. Pues él cuenta con seis funciones. Entrada de equipo, entrada de edificio, acometida, cuarto de equipos, cableado vertical, armario de telecomunicaciones, cableado horizontal y área de trabajo. Pues ahí más adelante estaba para explicarlo, profe. Digamos, ahí más adelante lo hice. Pensé que con la gráfica de explicarlo. No. Entrada de edificio. Este subsistema engloba los cables, hardware de conexión, elementos de protección, equipo necesario para conectar las posibles instalaciones de proveedores externos con el sistema cableado estructurado de la red local. Cuarto de equipos. El cuarto de equipo tiene como función principal la de alojar el equipamiento necesario para distribuir los servicios de telecomunicaciones a puntos intermedios de distribución, situados generalmente en cada una de las zonas diferenciadas de la instalación, que en edificios de varias plantas coinciden con estas y son denominados armarios de telecomunicaciones. Cuarto equipo, sí, entrada de edificio. Cableado vertical. El cableado vertical posibilita la interconexión entre los diferentes armarios de telecomunicaciones, el cuarto de equipo y la entrada de edificio, incluyendo los cables, las terminaciones mecánicas y los cordones de parcheo,
para realizar las conexiones de backon. Pero la verdad yo no le entendí ese pedacito ahí donde dice backon. ¿Eso qué quiere decir ahí? Vertical significa hacia atrás. Va de arriba hacia abajo. Listo. Armario de telecomunicaciones. Este armario tiene como función principal la concentrar las terminaciones de todo tipo de cable. Horizontal reconocido para el estándar. Los cables de backbone también son terminados aquí con el fin de extender servicios de telecomunicaciones hacia las áreas de trabajo. Ahí en ese pedazo, cuando se refiere al cableado vertical del backbone, efectivamente establece una conexión lineal de arriba hacia abajo, porque muchas de los armarios, efectivamente, por eso ustedes ven de pronto un ejemplo tácito es lo de la luz. Ustedes ven que la mayoría de los, ¿cómo se llama? De los medidores, ¿cómo se llama el aparato ese? De la luz. Contador. El contador, gracias. Efectivamente, la conexión llega desde arriba. ¿Por qué? Efectivamente, para asegurar la entrada que efectivamente no interrumpa con alguna de las instalaciones de la casa. Eso mismo pasa con las redes. Usted monta un armario, efectivamente, y la entrada tiene que ser posiblemente por arriba para que asegure que efectivamente toda la conexión, cuando tenga algún movimiento brusco, no se va a interrumpir. Porque si cae el armario un poquitico o se sube un poquitico, pues los cables no van a hacia arriba o hacia abajo. En cambio, si están de manera horizontal, por la izquierda o por la derecha del armario, va a tener inconvenientes de que algún movimiento del lateral izquierdo o lateral derecho, pues fragmente automáticamente una de esas entradas. Entonces se van a descompensar y van a tener, obviamente, ruptura de cable o ruptura de uña o ruptura de, bueno, etcétera. Entonces, esa es una de las características que define ahí. Armario de telecomunicaciones. Este armario tiene su función principal de conectar las terminales. Pues el armario, lo básico es que le llegue toda clase de cable que le llegue, no, que concentre toda clase de cable que esté en algún nodo específico de la compañía. Bien sea a través de un switch, a través de un router, a través de un repetidor, pero que llegue al punto de partida del armario. Esto efectivamente centraliza y facilita a la organización tener un control automático de quién está conectado, cómo se conecta, y al servidor le permite administrar adecuadamente los procesos de la organización. Cableado horizontal. Cableado horizontal, distribución. El cableado horizontal o distribución es la parte del sistema que desde el área de trabajo hasta la conexión cruzada horizontal en el armario de telecomunicaciones. El cableado horizontal incluye los cables de distribución, las salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo, las terminaciones mecánicas del cable y los cordones de parcheo en el armario de telecomunicaciones. Pues digamos, ¿cómo hacen esa distribución? Mejor dicho, ¿cómo hacen esa conexión ellos? Porque pues dice que casi hacen la misma repetición, ¿sí me hago entender? Sí. Bueno, no sé si ustedes han visto la regleta de un armario. Sí la conocen, ¿verdad? Creería yo que por aquí tenías una gráfica al principio. Venga, miramos un segundito. Sí, al principio me ve que está ahí. Me pareció ver una regleta. Acá. Esta. Entonces, vamos a ampliar esta figura que tienes acá. Bueno, presentémosla acá. Como se dan cuenta, bueno, traigámosla al frente porque tiene interferencia. Listo. Bien, como se dan cuenta, les voy a señalar con mi lápiz. Acá vemos efectivamente un armario. Este es un armario, ¿correcto? Está aquí aislado para algún proceso específico de control o característica específica. Acá vemos un centro de conexión como un PBX. Entonces, estos que está acá son regletas. Esta regleta está toda alimentada por un patchcore, por un puente. Tal vez el puente principal venga de arriba, que efectivamente está acá. Este alimenta a este,
y automáticamente reparte la señal a la misma capacidad y a la misma velocidad con la que llega. Las regletas y los armarios, la ventaja que tiene es que permite repartir la señal de la misma forma en que entra, a la misma capacidad, a la misma velocidad, sin degradarla. ¿Por qué motivo? Porque no tiene ningún servicio de usuario que la esté consumiendo. Entonces, por ese motivo es que estas regletas manejan todas, en cualquier punto de ellos, manejan automáticamente las mismas velocidades y las mismas capacidades. No es que cuando llegue, acá por lo menos vemos un patchcore verde que está tirado hacia abajo, ¿correcto? Debe estar alimentando. O de pronto es este verde que está acá, que baja acá y enrolla acá, seguramente, y lo insertan acá. Puede ser o un alimentador, ¿cierto? ¿Y por qué lo colocan en verde? Para identificar que efectivamente están alimentando la zona tal, la zona B, la zona Z, etcétera, etcétera. Entonces, o la sala tal. Fíjense que aquí están debidamente organizados, marcados, enrollados, apretaditos los diferentes bloques y grupos de cables. Organizados, ¿correcto? Y esto fácilmente, pues el servidor puede ser administrable, ¿correcto? Entonces, digamos, y cada uno, cuando están así, cada uno tiene que tener su número, su identificación para, digamos, en cualquier cosa que estén, ejemplo, si están hackeando un equipo, pues uno lo puede ir a desconectar, ¿no? O no se puede así. Automáticamente. Digamos, ya uno, para ya uno saber cuál es el equipo que tiene ese cable, porque pues digamos, donde hay desorden, pues uno llegar a conectar un cable que uno no sabe cuál es, pues tiene que estar relativamente todos en orden. En orden, con correcto, una identificación. señor. Automáticamente, cuando alguien está hackeando efectivamente uno de esos centros, pues si el servidor está debidamente con su cortafuegos, con su proxy, con su firewall montado, pues va a identificar el punto, el nodo donde se encuentre haciendo la petición inadecuada. Pues el manager, el ingeniero de redes, pues vendrá fácilmente a identificar el punto 35. Ahí no le va a decir que el patchcore 45, no, sino simplemente encontrará el nodo donde está haciendo la petición y ese nodo estará aquí gobernado a través de PC1, Digamos, PC2. digamos, ejemplo que, digamos, usted lleva en una compañía trabajando 10 años y pues usted salió alguna cosa y ingresa alguien nuevo y digamos, ya usted sabe cómo identificar esos cables, pero digamos, el nuevo, si hay desorden, pues no va a poder identificar eso, ¿sí? Así Eso, si hay desorden, le está correcto. dando señal. Si tú lo acabas de decir, si hay desorden, porque automáticamente debe haber, primero que todo, debe haber un manual, ¿cierto? Debe haber un manual donde identifica los bloques, cada uno de los passcode que están acá, de las regletas que están acá, identificará una zona específica del área de trabajo donde presta el servicio. Entonces, simplemente es coger el manual y llevarlo. Pero si yo llegase de primeras, no encuentro manual, ¿cierto? Pues lo que me queda simplemente es por probar cómo está puenteado cada uno de ellos, así cómo se conecta de aquí, aquí, de aquí, acá, y de ahí luego cada uno de esos bloques a dónde alimenta, ¿correcto? Entonces, se establece que efectivamente si aquí lo que vemos es que aquí hay un cortafuegos montado, porque fíjense que muchos de esos cables vienen de arriba y aquí vienen conectados. Acá hay un cortafuegos que está controlando y vigilando la entrada o la salida de esa información. Y eso está debidamente gobernado por algún servidor que debe estar en alguna parte de este laboratorio. Si esa fuese el centro de redes, pues la verdad está muy desordenado ese centro de redes, pero pues debe ser de ese estilo. Aquí tiene un par de servidores, no sé si están arriba conectados, parecería como un departamento de mantenimiento y soporte. Acá hay otras máquinas abajo que están conectadas, también prestando servicios. Pueden ser los cortafuegos. Aquí hay un punto verde. Asumo que este está gobernando toda esta línea, ¿cierto? Está vigilando. Y estos servidores pues deben estar gobernando el centro general de todo. Pero aquí efectivamente, como ustedes se dan cuenta, hay un proxy que identifica los discos duros. Aquí creo que hay discos duros, se nota, discos duros y centros de información. Aquí estarían los servidores debidamente montados, véanlos acá, en este punto. Pero pues el que llega desconociendo la casa, pero de que sabe, tiene que saber, automáticamente llega y se hace un paneo y rápidamente reconoce muchas cosas. Y si no, pues ahí sí apague y vámonos.
Bueno, sigamos. ¿Dónde vamos? Ponemos pantalla. Vamos, vamos, vamos. Ya, pero ya Integración, pasamos eso. mayor Dale. seguridad. No, Acá. ya. No, ya vamos abajo. Vamos abajo, ya pasamos. Ah, sí, este ya está. Pasamos. Sabe que de pronto por ahí vienen las preguntas. ¿Y las preguntas cómo son? ¿Yo tengo que decirlas y ellos responderlas o cómo? Sí, señor. Ah, listo. Bueno, ahí, digamos, ahí. No, yo nomás adelantico. Yo nomás adelante. Bueno, casi en el último ya. En el otro. Ahí. Que ya habíamos leído el cableado horizontal. Que yo le pregunté que cómo hacían para unirse todas. Área de trabajo. Los componentes del área de trabajo son el asistente entre las salidas del armario de telecomunicaciones y el equipo del usuario. Esta parte de la instalación no está incluida en el estándar. En los siguientes apartados analizan cada uno de estos subsistemas y sus componentes desde menor a mayor entidad. Y estar más adelante, sí. La pregunta. Sí, ahí no, pues la respuesta está abajo, pero pues ahí empiezan las preguntas, son 2 diapositivas, 3. ¿O eso no era así o si era así? Sí, ahí está bien, ahí está bien. ¿Cuáles son los elementos que conforman el cableado estructurado? Preguntémosle a Nicolás. Nicolás Patiño. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cuáles son los 3 elementos que conforman el cableado estructurado? A, vertical, Es horizontal y enlace. el, B, cableado horizontal y cableado vertical y cuartos de telecomunicaciones. Y C, cuartos de telecomunicaciones y enlace de entrada. el A, profe. El A. Mi estimado Neftalí, No, explícale por qué no. porque el cableado que conforman digamos, los 3 elementos que conforman la parte estructurada es cableado horizontal, cableado vertical y los cuartos de telecomunicaciones. El B. El B, señor. Perfecto. Entonces, bien, gracias, Neftalí. Siguiente pregunta. Pegámosla a Santiago Martínez. ¿Sí está Santiago Martínez? Pongámosle aquí. Juan, colócamele ahí un 1 y una pregunta a Santiago Martínez. Se le preguntó y no está en clase. ¿Cuál es el beneficio del cableado estructurado? Menos un punto y Un punto. Él tiene falla, no expuso hoy y se le llamó a clase. ok, entonces, ¿qué le pongo? Porque Póngale la falla, el punto de la Otro. exposición 1 y el 1 de la pregunta. Ok, falla de menos un punto, una falla Ajá. y falla de exposición y una en Ajá. exposición. Ok, Señor. listo. Preguntémosle a Adriana. Adriana, pregunta número B. Léala, Neftalí. ¿Cuál es un beneficio del cableado estructurado? A, integración. B, respeto. C, dedicación. Adriana, Adriana, Adriana. Adriana tampoco está en clase, Virgen Santísima. Dios mío, estos muchachos están, mejor dicho, de gorra. Pongámosle una falla a Adriana, Gratis entonces. esos puntos, Dios mío. Preguntémosle a Juan. Juan, ayúdanos. La A, ¿no? Integración. Ajá. Neftalí, ¿correcto? Y Señor, explica. correcto. Sí, porque ese es un beneficio del cable estructurado. Integración, pues digamos respeto, pues no. Dedicación, pues digamos, pues dedicación en un lado sí, pero pues no es tanto, esa no compete ahí. Pues integración sí. Perfecto, muy bien, muy cierto. Entonces, ¿qué otra pregunta? Sí, Sí, claro. preguntémosle al señor Sebastián Gómez. Señor, Léale, Neftalí. ¿Cuál es una ventaja del cableado estructurado? Mejor diseño, protocolos, misma conectividad. A, No. ¿Está seguro? Le explícale, Neftalí, ¿por qué no? Profe, porque digamos,
no en ningún lado de la ventaja pues dice que mejor diseño, sí. Ajá, Pues sí, correcto. mejor, pues digamos, tener una buena infraestructura, pero pues no dice mejor diseño. Correcto. El protocolo tampoco tiene nada que ver Tampoco, porque no no tiene establece nada que una ver, ventaja. exactamente. Y Y pues la la misma ventaja mejor conectividad, es que se la puede misma conectar. conectividad. Es correcto. Muy bien. Bueno, no le pongamos ningún punto a mi amigo Sebastián. No hay lío. Está en clase y está participando. Miremos la cuarta pregunta para Emanuel Meneses. Emanuel, ¿cómo está? Léale, Neptalí. ¿Qué es y para qué sirve el cableado estructurado? Para conectar entradas de puertos, gestionar o utilizar la conectividad de un edificio, para gestionar datos. Esa era más fácil. Ah, No. La respuesta de la B, gestionar y utilizar la conectividad de un edificio o alguna compañía, lo que usted quiera, mejor dicho, conectar. Tienen que pararle bolas a la pregunta. Es que dice, ¿para qué sirve? Pues para gestionar datos, ¿para qué más? ¿Para conectar entre puertos? No, eso nunca se ha hablado de puertos. ¿Para gestionar datos? No, es simplemente para gestionar y utilizar la conectividad de un edificio. ¿Correcto? Sí, Bueno, señor, falta la última. cuestión de malicia. Y le preguntamos a Camilo Andrés. Dale, Neptalí. ¿Qué dispositivos permiten interconectar el cableado estructurado? Cualquier equipo que cuente con una tarjeta red. Todos los equipos, así no tengan la tarjeta red, todas las anteriores. Camilo, la re fácil. la A. Neptalí, argumenta. Sí, señor. La A porque, digamos, tienen que contar los equipos con una tarjeta red para poder tener una interconexión de cableado estructurado. Porque si no cuentan, pues digamos, eso es lógico. Digamos, tiene que tener una tarjeta red para la Sí, conectividad. como mínimo, una tarjeta de Sí. red. Bien, Camilo, perfecto. Pongámosle un punto a Camilo, Juan. Hágame el Claro, favor. toca. Sí, estaba concentrado. Con esa pregunta imposible que no. Bueno, entonces, gracias por su atención. Mira, aquí que hay, Juan, Neptalí. Pues cables y esos son, patch panel, ¿no? Pues Unos no patch sé, panel. ¿Y quién reparte la señal ahí? ¿Quién está? digamos, porque ahí tiene que estar el otro, ¿cómo se llama el otro equipo? Otros servidores, profe. Sí, claro. Tienen que estar los otros servidores para poder, digamos, de ahí mejor dicho, ahí la están repartiendo para otros lados. Ahí como se dan cuenta, efectivamente la conexión viene del, venga, le señalo acá con mi flechita. Como se dan cuenta, tiene este cable, está duplicando la señal a este punto, ¿correcto? Acá baja, da la vuelta y aquí lo conecta, ¿correcto? Y estos cables están llevándole ya la conexión a un departamento específico, a algún punto de control. Acá viene de un patch, de la parte superior, que están retroalimentando a este patch panel. ¿Por qué? Porque acá hay conexión entre departamentos. Entonces, como hay conexión entre departamentos fijas, con IP fijas, pues vienen de la parte superior y alimentan este patch panel que le permite gobernar, que seguramente tiene algún proxy de control y de acceso para facilitar la entrada de los datos, la salida. ¿Y quiénes? Bueno, los datos no tanto, sino simplemente de quiénes tienen permiso de poder acceder a esa red. El cable rojo que ustedes ven ahí es un cable de un firewall que está controlando todo el acceso y lo coloca uno en rojo regularmente si manejan la misma política, el mismo criterio, con el ánimo de poder identificar del servidor que mantiene el firewall de control y gobierno. Seguramente que ese es el cable que va a una WAN. Entonces aquí estarán conectados No, pero nos vamos. Señor.
¿Que se va? ¿Por qué? Si no hemos terminado. No, profe, no. Relax. No entendí lo que dijo. Bueno. Bien, entonces ABC, perfecto. Las respuestas, el orden de las respuestas. Muy bien. Bueno, mi querido Neftalí. 4 está bien. 4 está bien. Dios mío, no alcanzó. Estuve unas 3, 5 preguntas. entonces. Póngale cuidado, póngale cuidado. Voy a colocar aquí la casilla, acá en este punto. Ampliemos esta zona. Entonces, coloquémosla aquí, diapositivas, diapositivas. Coloquémosle aquí. Tenemos esto igual que aquí. Diapositivas. Aquí coloquémosle dominio. Aquí coloquémosle contenido. Bueno, entonces le cuento, mi querido Neftalí. Bueno, las diapositivas me gustaron, fueron limpias, amables, pero pues tenía, bueno, independientemente del texto, no hubiera podido haber colocado texto, pero y haberlo leído, no importa, pero no amplió en ningún momento, viejo. Entonces ahí se bajó a 4.5. El dominio, muy pobre el dominio, viejo, no me amplió absolutamente nada, 2.5. El contenido, escasamente llegamos a los temas que te propuse, de ahí no salió. Bueno, definitiva exposición. Entonces, sería aquí más, abre paréntesis, este más, este dividido en 3. ¿Qué le quedó más? Eh, 2,5 y 3,5. Uy, hermano, se salvó de arepa. 3.5, Neftalí, definitiva. Claro, profe, eso es. Lo que viene es lo que hay. Lo que viene, lo que hay, señor. Pero venga una preguntita. Venga, porque este no es de acá. Control C, ¿dónde está Neftalí? Acá. Colocando la nota, ¿quién era? Neftalí, control V. Listo. Y borremos esto. Bueno. El señor Santiago Martínez, que tenía que exponer hoy, no expuso. ¿Qué hacer? Sí. Listo. Bueno, mi querido Neftalí, muchas gracias, compañeros, por el día de hoy. Mañana continuamos, entonces miremos de una vez para que no tengamos excusa. Profe, Perdón, profe, qué momentico. pena. La exposición, ¿a dónde se la tenemos que enviar? Al correo, viejo. Listo, profe. Entonces mañana tenemos Santiago Martín, mentiras, ya tuvo su 1, ya sale. De pronto yo preparo ese tema para mañana o pasado mañana, si nos queda tiempo. Tenemos el protocolo de redes, Ferney A y Juan Castro, para el mañana martes 14. Y creo que mañana mismo también tenemos Nicolás Patiño y Nicolás Rojas, los dos Nicolás, martes 14. Listo, tipos y clases de redes. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, no siendo más, mi Dios los bendiga. Feliz resto de día. Listo, profe, gracias. Un abrazo. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, chao. Listo, profe, gracias. Chao, chao.
Tu, 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 tu.